Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. Un saludo a todos los amigos que ya nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, a través de sus computadoras en este y todos los universos paralelos. Saludamos a todos los que son considerados como nerds chidos. Sean bienvenidos a Sound Blaster, un nuevo episodio. Ahora sí llevamos bien el conteo, no como la vez anterior. Este es el episodio número 3. De este lado le saluda a su amigo Mark Ruido y me acompaña ya el ente de la voz portentosa, el señor Lalo Mendoza. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contento de estar en un episodio más de Sound Blaster. Como bien dices, ahora sí ya llevamos la cuenta de los episodios, porque en episodios anteriores pues no sabíamos todavía, como que había ahí un desajuste. Entonces ya hicimos los ajustes pertinentes, los arreglos que debían ser, y ahora sí, vamos en el episodio 3, y un episodio que va a estar bastante interesante. Y le decía yo al buen Mark que ando ahí con mi cabeza un poco desordenada porque es mucha información, son muchas cosas, pero esperemos que les demos un poco de datos interesantes y un poco de luz sobre este mundo de la música y la ciencia ficción, amigo. Así es, vamos a hablar un poco de esa temática, pero pues también antes, aprovechando, ya tenemos redes sociales, también ya nos pueden contactar como Sound Blaster MX en Facebook y en Twitter. Recuerden visitar nuestros canales donde están los podcasts anteriores, que son en YouTube también como Sound Blaster MX, y en Spotify. Ahí van a encontrar las emisiones, nuestras primeras 2 emisiones hasta el momento, y posteriormente ya esta, ¿verdad? Sí, ya unificamos las redes sociales, en todas nos encuentran como Sound Blaster MX para que no haya pierde. Ahí estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, probablemente pronto tengamos Instagram. En iVoox también, ahí están la plataforma donde alojamos también los podcasts. Ahí nos pueden encontrar y disfrutar del primer episodio que fue de Godzilla contra King Kong y del segundo episodio de Somos Robots, que estuvo también bastante chido. Y hoy, bueno, ya en cuanto ustedes estén escuchando pues ya se habrá unido uno más a estos episodios de Sound Blaster. Pues sí, pues ¿qué te parece, amigos, si empezamos con nuestra cápsula introductoria a esta temática del día de hoy? Y ahorita regresamos. La música puede hacernos sentir un sinnúmero de emociones y sensaciones. Puede llevarnos a tiempos y lugares que ya no existen, o a momentos que aún no han sucedido. El término y los sintetizadores, entre muchos otros instrumentos, han puesto en nuestros oídos sonidos que parecen de otros mundos. Los sonidos y la música han permeado en la ciencia ficción, y gracias a esto y a diversos compositores, ahora sabemos cómo podría sonar el futuro. Hoy presentamos El sonido del futuro, ciencia ficción y música. Ahí estaban escuchando esta cápsula introductoria para el tema de este episodio, el sonido del futuro, porque la ciencia ficción tiene un sonido. Y ese sonido se hizo gracias a muchos artistas sonoros que empezaron a querer pues vestir de alguna manera estas sensaciones, estos mundos posibles, estos seres fantásticos, estos seres de ciencia ficción y quisieron dotarles de un sonido. La música creo que es un arte que permea todo y evidentemente la ciencia ficción no se podía quedar atrás, amigo. Así es, y
Yo creo que era un punto muy importante a tratar dentro de este podcast porque como el nombre bien lo dice, es un podcast de ciencia ficción y música. Entonces, pues quisimos en esta ocasión abordar un poco sobre el acompañamiento que tiene la ciencia ficción. Yo siempre he considerado que la música es algo que nos mueve, es algo que nunca debe de faltar dentro del día a día. Al menos para mí así sería. Entonces, en el caso de la ciencia ficción, pues también hay ciertas piezas o ciertos sonidos que acompañan o que nos recuerdan, hacen esa remembranza a ciertos episodios de la ciencia ficción. Y pues también es con una cuestión con la que vamos a estar jugando cada 8 días con este podcast. Por ahí ya saben que tenemos también nuestras recomendaciones sonoras en referentes a los temas. Pero hoy sí quisimos ahondar un poquito más en esta cuestión de la música más apegada dentro del universo de la ciencia ficción. Y yo quiero plantear aquí primero una cuestión, amigo, porque creo que es un punto importante. Y te lo platicaba yo cuando justamente estábamos preparando este tema para este episodio. Igual para la gente que nos está escuchando, plantéese esta pregunta: ¿el sonido de la ciencia ficción parte del cine? Porque, nosotros empezamos a ver, desde hace ya varias décadas que existen las películas de ciencia ficción, pero fue ahí cuando aparecieron estas primeras películas donde también aparecieron los primeros sonidos de la ciencia ficción. Evidentemente, este es un tema que puede ser visto en el cine, que puede ser también apreciado en los libros, en los cómics y en muchas otras cuestiones, pero la música está, como siento yo, íntimamente relacionada con el cine, la música de la ciencia ficción y el cine. No sé tu amigo qué opines en este sentido. Yo creo que ahí parte como esta relación, ¿no? Porque pues en los libros y en los cómics y en cualquier otra cosa no podemos escuchar nada, pero en el cine sí, y ahí es donde empieza, creo yo, esta cuestión de la música de la ciencia ficción. Sí, yo también veo que tiene su parteaguas dentro de las experiencias cinematográficas. O sea que de ahí se parte a la creación de sonidos, de ambientaciones y creo que posteriormente a fenómenos musicales. Aunque por ahí también me causa cierto ruido la cuestión de que haya músicos muy conocidos que se hayan inspirado en libros de ciencia ficción para crear a lo mejor universos sonoros o digamos conceptos dentro de su música, dentro de sus presentaciones en escenario que retoman estas cuestiones de la ciencia ficción, pero en su mayoría, digamos, el nacimiento de la música de ciencia ficción yo también consideraría que parte dentro del universo cinematográfico. Sí, ahí hay dos vertientes, ¿no? Como bien lo dices y bien lo señalas. Los compositores que hicieron música para las películas de ciencia ficción y luego los músicos que inspirados en libros o hasta en sueños o no sé en qué más se pudieron haber inspirado, también hicieron obras basadas o dedicadas a la ciencia ficción, mejor dicho. Y para comenzar un poco este recorrido por estos compositores y cómo se fue desarrollando la música en la ciencia ficción, parte de los años 50, porque ustedes que nos escuchan pues recordarán que en los años 50 se dio toda esta fiebre de la carrera espacial y cuando por primera vez se lanzaban las primeras naves, los primeros satélites, inclusive cuando llegó el hombre a la luna pocos años después, pero fue en la década de los 50 cuando inició esta fiebre por la carrera espacial y hubo un boom y hubo un chingo de cosas que ya existían, que los artistas gráficos, que los escritores y obviamente también los músicos se unieron a esta fiebre de la ciencia ficción inspirada en la carrera espacial y empezaron a surgir películas en esa época donde ya se empezaban a utilizar los primeros sonidos de la ciencia ficción. Y una de las primeras películas que apareció fue por ahí de 1951, que se llama Ultimátum a la Tierra. La banda sonora la compuso Bernard Herrmann y es una banda sonora que cuando tú la escuchas, o bueno, un track de la banda sonora, definitivamente te remite a la ciencia ficción. Quiero que escuchen este audio, también el buen amigo Mark Ruido que está aquí conmigo, que lo escuches y a poco no, este es un clásico sonido de la ciencia ficción. A ver.
Esto Muy es parte... clásico sonido. Sí, muy clásico. Esto es parte, les digo, del soundtrack de la película Ultimátum a la Tierra, compuesto por Bernard Herrmann en 1951. Y ya desde ese entonces se marcaba esta tendencia de estos sonidos extraños, de estos sonidos con un ambiente un poco tenso y misterioso que definitivamente nos llevan a recordar siempre, en este caso, una invasión extraterrestre, amigo. Sí, como que se fueron creando ciertos sonidos que se prestaban a caracterizar ciertos momentos dentro de la ciencia ficción. Este bien lo dices, lo podemos asociar a lo mejor con una cuestión de invasión alienígena, pero también hay muchos otros que podemos asociar quizá con el despegue de una nave, con un alunizaje, con un viaje a través del tiempo, por ejemplo. Entonces, sí se fueron creando ciertos sonidos que se fueron caracterizando para ciertas cuestiones en específico de la ciencia ficción. Sí, y fue gracias también a esta avance de la tecnología en que se iban haciendo nuevas cosas y que los músicos iban tomando estos elementos para crear estos sonidos, porque uno de alguna manera tiene que imaginarse cómo sonarían las cosas que propiamente no tienen un sonido, ¿no? O sea, ¿cómo le darías, por ejemplo, a esta cuestión de una invasión alienígena o a una guerra entre robots? ¿Tú qué sonido le darías, no? Y creo que asocia uno exactamente la ciencia ficción, los robots, la era espacial, con los adelantos tecnológicos en la música. Y uno de los instrumentos que es como, digamos, por llamarlo así, la estrella, junto con los sintetizadores de la música en la ciencia ficción, es el theremin. No sé si conozcas este instrumento, amigo. Sí, es el instrumento musical que se toca sin tocarlo, ¿no? Sí, exactamente, ese instrumento que se toca sin tocarlo, y fue una invención del buen Leon Theremin, y está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del thereminista y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud o el volumen con la otra. Las señales eléctricas del theremin se amplifican y se envían a un altavoz. Entonces es una especie como de L, digamos. Entonces ahí está formado por dos barras metálicas y cuando tú pasas tu mano por en medio hace un sonido muy característico, amigo. ¿Cómo se le llama? ¿Dices a la persona que ejecuta el theremin? Thereminista. Sí, a lo mejor nosotros en cuestión musical hemos visto mucho el uso del theremin últimamente en agrupaciones de música surf, ¿no? Por ahí hay muchas que tienden a utilizar como un instrumento adicional. Por ejemplo, yo lo asocio en el caso de los exquisitos, por ahí ellos utilizan en sus presentaciones a veces el theremin, o el sonido gallo negro también. Lo ha ocupado para precisamente generar estas atmósferas, porque ellos tienen a lo mejor canciones que hablan de cierta manera de cuestiones de la ciencia ficción. Entonces por eso yo siento que lo emplean para precisamente dar esta atmósfera espacial fantástica. Y aquí un poquito del sonido del mismo Leon Theremin y el inventor tocando su instrumento. ¿De qué año dices que data el instrumento, el theremin? Creo que es como del 1920, por ahí, así más o menos, pero sí, es muy antiguo. Sí, es un instrumento antiguo, pero que también pareciera ser algo de reciente creación, ¿no? Es que es también un tanto curioso. A lo mejor el sonido hasta pudiera parecer de los principios del cine con sonido, de las imágenes con sonido y hasta a mí me suena en cierto punto como si escucharas a un cantante de ópera. Un cantante de ópera fantasmagórico. Ándale, así. Se desarrolló en 1920 esta cuestión del theremin y yo lo conocí. O sea, sí sabía que existía, pero todavía tuve un poco más de acercamiento porque alguna vez cuando era músico estábamos descargando unas aplicaciones para hacer sonidos y había una aplicación que se llama Pivot y era como un robotcito que tú pasabas el dedo por la tablet y hacía el sonido del theremin. Entonces ahí fue cuando dije, ay, ¿cuál es este sonido? Y ya me puse a investigar y ya entonces conocí esta cuestión del theremin, este instrumento que creo que es por excelencia uno de los que más se ocupan en la ciencia ficción y la música, amigo.
Sí, es de los más empleados sin lugar a dudas. Ujú. Y continuando con esta cuestión de esta especie de recorrido en cuanto a la gente que empezó a componer cuestiones para la ciencia ficción, también las mujeres, digo, evidentemente han sido pues invisibilizadas de esta cuestión de las composiciones y muchas de ellas fueron de las pioneras en componer música para la ciencia ficción. Tenemos el caso de Daphne Oram, que por ahí también en la década de los 50 ella empezó a trabajar en la BBC Radio y pudo empezar a usar osciloscopios y otros dispositivos electrónicos para empezar a componer estas cuestiones de la ciencia ficción y música en televisión y radioteatro. Fue de las primeras que empezaron a hacer el uso de estas tecnologías para darle un sonido, digamos, al futuro, amigo. Lo interesante de Daphne Oram, se me hace que le gustó mucho clavarse en estas cuestiones, ¿no? Porque incluso se le llegó a ofrecer una plaza para trabajar en el Royal College of Music, pero lo rechazó. O sea, ella dijo que no, porque ella lo que quería era como que trabajar con las máquinas dentro de la BBC. Entonces eso es algo que se me hace muy interesante, el hecho de que haya renunciado a esta cuestión para enfocarse a esto y clavarse en cierta forma más en las cuestiones de la ciencia ficción. Exactamente, hacía recortes a las cintas de grabación porque pues si ustedes que nos están escuchando tienen 20 años, seguramente ya no se acordarán que había cassettes que tenían una cinta. Bueno, antes de los cassettes también se grababa en cintas, en carretes gigantes que tenían cintas y ahí se hacían las grabaciones de sonido. Entonces ella cortaba estas cintas y las volvía a unir y esto producía pues sonidos ahí especiales, sonidos extraños, y justamente fue esta experimentación lo que dio resultado a estos sonidos que se llevaron al radioteatro y la televisión. Ojalá regresar el radioteatro, amigo, y con obras que dedicadas a la ciencia ficción sería bastante chido. Sí, la verdad, ahorita sobreexplotando precisamente las cuestiones sonoras que ahora se divulgan a través del amplio, como diríamos, amplio universo de la internet, pues entonces también sería muy, muy interesante volver a explorar eso. Al fin de cuentas que mucho de lo vintage ya está de moda, entonces podríamos aprovechar también por esa cuestión. Deberíamos aventarnos una pequeña obra, una historia ahí de ciencia ficción, amigo. Ahí, quién sabe, igual y lo experimentamos después. Eso estaría padre, así que pues ustedes estén al pendiente, a lo mejor nos animamos y próximamente tendremos una radionovela de ciencia ficción. Ah, no mames, estaría bien. Y aquí ya empezando a hacer planes en el medio del podcast. En medio del podcast. Y continuamos con este recuento. Les iba yo a poner algo de Daphne Oram. Déjenme buscarlo mientras, si quieres compartir algo, amigo. Sí, bien decías que a lo mejor nos vamos por la finta de que muchos hombres han destacado dentro de las cuestiones para armonizar las películas o series o todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción. Pero no sé dentro de la información que tengas tú, amigo, pero aparte de Daphne Oram, existen otras dos mujeres que fueron bastante importantes para la creación de los sonidos y de la posterior música para la ciencia ficción, las bandas sonoras de la ciencia ficción y la música electrónica, me atrevería yo también a decir. Sí, que son, yo creo que los inicios de la música electrónica. Y antes de pasar con alguna otra de estas compositoras que nos va a compartir el amigo Mark Ruido, vamos a escuchar un pedacito de lo que hacía Daphne Oram. Para ustedes quizá les represente solamente ruido, pero para la época era un nivel de experimentación increíble. Sí, la verdad era algo muy interesante precisamente para la época. Y como les decía, o sea, hay otras de las mujeres que han sido muy relevantes para la armonización, la música de la ciencia ficción. Una de ellas es Bebe Barron, que ella junto a su esposo Louis Barron estudiaban música en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Después se trasladaron a Nueva York y ellos en alguna ocasión
uno de los regalos que recibieron fue una grabadora de cassette precisamente de origen alemán, y con ella se dedicaron a experimentar muchas cosas, y también se llevaban a la tarea de cortar y pegar las cintas para generar sonidos extraños. Exactamente. Entonces a los dos les empezó a interesar mucho esa cuestión de la cibernética, que se dedicaron a estudiar también para ver cómo funcionaban los sistemas electrónicos y mecánicos, y de ahí poder tomar ideas para poder ir generando más sonidos. Incluso se tuvieron ¿cómo se puede decir? La intención, o más bien crearon algunos aparatos eléctricos sencillos para poder generar estos sonidos. Entonces fue tan llamativa la experimentación que tuvieron ellos con la música, con el sonido, que la Metro-Goldwyn-Mayer los buscó precisamente para hacer la música de una de las primeras películas que se llamaba Planeta Prohibido. Y algo que pasó aquí en esta historia que se me hace un tanto injusto, es que la crítica musical de la época, de los años 50, en efecto no consideraba que esto fuera música, sino que consideraba que eran simplemente unos ruidos cualquiera. Y pues debido a estas críticas que se hicieron, no tuvieron la posibilidad incluso de ser nominadas a un Oscar, e incluso, o sea, poderlo ganar, ¿no? Precisamente por esta cuestión de clasificarlo como mero ruido. Así es, según el título, digamos, con el que se ponían los créditos, era Electronic Music by Louis and Bebe Baron, pero la American Federation of Musicians dijo nil, ¿no? Esto no es música, les vamos a poner Electronic Tonalities, o sea, como tonalidades electrónicas. Le quitaron el adjetivo de música, ¿no? El sustantivo de música. Exacto. Y digo, evidentemente, pues para la época, actualmente también son muy puristas algunos músicos, pero para el momento dijeron ni él, pues esto no es música, estos son puros ruidos, esto no lo podemos catalogar como música, le vamos a quitar ese nombre y se lo vamos a dejar como tonalidades electrónicas, pero sin saberlo, pues estaban siendo los pioneros de la música electrónica. Y también vamos a escuchar un pedacito de la banda sonora, precisamente lo que fue el Planeta Prohibido, una de las escenas que fueron de esta película. Ahí estábamos escuchando un poquito de esta banda sonora de Planeta Prohibido, dirigida y creada por Bebe Baron y su esposo. Aquí vamos a hacer así, y su esposo, porque hay que darle crédito a ella. Entonces, a ella, porque ella era la que se clavó más. Sí. Más en esta cosa. Y posterior a ella todavía encontramos otra pues mujer que se dedicó a esto, y es Delia Derbyshire, que también trabajó para la BBC Radiophonic Workshop, y ella se dedicaba un poco más a los sonidos urbanos, a capturar sonidos de la naturaleza y hacer las mezclas y toda esta cuestión, pues conseguía sonidos interesantes, y ella fue pues la creadora de la banda sonora de Doctor Who, amigo. Es uno de los sonidos. Es que el sonido, la pieza introductoria a la serie de Doctor Who me gusta mucho porque se me hace algo precisamente muy de la ciencia ficción. A lo mejor yo no tuve la oportunidad de ver los primeros capítulos, las primeras temporadas de la época cuando Doctor Who todavía se hacía blanco y negro, pero he tenido el chance de ver pues la época moderna, se puede decir las últimas temporadas. Y siguen utilizando este mismo sonido. Y en verdad, si ustedes lo escuchan, es algo definitivamente muy característico de la ciencia ficción. Así es, y algo de lo que hacía Delia Derbyshire, les vamos a poner un fragmentito también para que aprecien lo que ella hacía. Ahí está un pedacito de lo que ella hacía. Sin duda también nos deja una sensación a pura ciencia ficción auditiva, amigo. Sí, les digo que estos sonidos muy, muy peculiares, o sea, sí retoman a esa visión que tenían para esas épocas sobre la ciencia ficción, sobre el espacio, sobre viajar en el tiempo, y pues todo eso ha sido como el parteaguas, porque todavía se siguen manejando en esencia sonidos muy similares dentro de la creación
pues de las imágenes, del acompañamiento de las imágenes que tenemos actualmente. Y es que ustedes imaginen, amigos, o sea, plantéense esta cuestión de cuando uno ve las películas o cuando uno, inclusive en nuestra vida cotidiana, tenemos experiencias, digamos, a lo mejor de terror, de alegría, de tristeza, como que ya sabemos qué canción podría sonar, ya sabemos qué tonalidad podría sonar. Si tenemos una tristeza por alguna cuestión, sabemos que la música tendría que ir en tonos menores, en tonos tristes. Si estamos en una situación de estrés, los tonos musicales, y hablando en lenguaje musical, tendrían que ser acordes tensos, acordes que provoquen esta sensación. Pero imagínense cómo puedes darle sonido a una invasión espacial, o sea, cosas Exacto. que no tienes de primera mano, ¿cómo las sonorizas, no? ¿Cómo sonorizas el hecho de encontrarte con un robot que te va a atacar? ¿O cómo sonorizas un monstruo que está saliendo del mar? Como en el caso de Godzilla. O sea, son cosas que no tienen un sonido por sí mismos, y es ahí donde entra la enorme creatividad de los músicos para dotar de sonido a estas escenas, amigo. Es que precisamente tienes que ser una persona sumamente imaginativa para llegar a esto, ¿no? Para poder generar un concepto sonoro dentro de tu cabeza y después plasmarlo para que todos los demás lo escuchen también. Es algo que se me hace bastante sorprendente, y más en sus inicios, ¿no? En los años, porque ¿cómo te ibas a imaginar, precisamente como lo dices? Para empezar, el sonido de un robot, cuando la robótica para ese entonces a lo mejor era muy austera, ¿no? Entonces sí se me hace bastante interesante esto, a menos que sean personas sinestésicas, ¿no? De esas personas que pueden sentir los sonidos o demás, ¿no? Pero sí es algo muy, muy, muy interesante, digámoslo así. Y continuando también vamos a retomar un poco también algunos géneros que tienen que ver con la ciencia ficción y la música, y creo que uno de los grandes géneros, y no sé por qué siento que últimamente se está hablando más de esto, el buen amigo Mark Rido me compartió un artículo muy muy interesante sobre el cyberpunk, y creo yo, o no sé, tu amigo también, no sé si te has dado cuenta que se está hablando mucho del cyberpunk. ¿Pero del videojuego o en general? Creo que en general, o sea, he visto como muchas publicaciones que hacen referencia al cyberpunk, pero no sé por qué sea. A mí se me hace que está teniendo un revival toda esta cuestión para los que porque nos ya escuchan. lo estamos viviendo. Ajá, exacto, para los que nos escuchan, todo lo referente a los cyberpunk es un subgénero dentro de la ciencia ficción que, al menos yo entiendo, es como es un futuro que empieza a decaer después de un auge tecnológico. Y pues lo podemos apreciar en muchas películas, y creo que tiene que ver mucho también con esa visualización del futuro dentro del cine ochentero, que precisamente es aquí de este cine ochentero donde salen muchas piezas icónicas en cuanto a sonidos para la ciencia ficción, en cuanto a canciones. Así es. Vamos a regresarnos un poquito porque quería compartirles algo antes de entrar a esta cuestión ya más ochentera del cyberpunk. En los 50s, la figura del músico Sun Ra inauguró una corriente conocida como el afrofuturismo. Esta corriente es un discurso plagado de ironías sobre su origen cósmico. Bueno, él tenía este discurso. El artista afirmaba haber sido abducido y transformado en un ser procedente del planeta Saturno. Sun Ra ejecutaba una música híbrida. Ahí tenía toques de jazz, toques de bebop, de psicodelia. Y fue un movimiento bastante interesante, el afrofuturismo, interpretado en su mayoría por personas de color, y planteaban también esta cuestión de personajes que venían de otros planetas y que se enfrentaban a las autoridades blancas, obviamente. Y les voy a poner un pedacito de lo que es un parte del disco de Atlantis de 1969 de Sun Ra y el afrofuturismo.
Más o menos así es el afrofuturismo de Sun Ra, que también, o sea, las personas de color, la raza negra ha tenido un aporte increíble. Incluso si ustedes se ponen a buscar todas las aportaciones que han hecho, muchos fueron también pioneros y yo no tenía conocimiento de que existía el afrofuturo, amigo. Sí, es como tú lo dices, es la visión que tenía el pueblo de la raza negra respecto a cómo ver el futuro, ¿no? Uh-huh. Y a cómo expresarlo dentro de las cuestiones sonoras, porque también por ahí pues aparece el Space Dub, ¿no? También, sí. El Space Dub y también unas cuestiones del P-Funk, ahí con George Clinton y Funkadelic, Parliament, y no sé, África Bambaataa también. Agrupaciones que tienen, bueno, retoman estos sonidos dentro de su creación sonora. Así, y fíjate, se liga de alguna manera con el cyberpunk, porque esta también es una visión social del sonido y de los discursos, porque como bien decíamos, ellos planteaban un escenario en donde se enfrentaban a las autoridades blancas, porque evidentemente el pueblo de raza negra ha sufrido de mucho racismo, y el cyberpunk de alguna manera, digamos sociológicamente hablando, pues es esta cuestión de la tecnología que ha sido o que se utiliza por las autoridades para de alguna manera controlar a la sociedad, ¿no? Entonces siempre existe esta cuestión de la resistencia a las autoridades, que se hace presente también en el cyberpunk y que evidentemente también tiene su soundtrack, amigo. Así es, el cyberpunk pues tiene su soundtrack muy, muy característico. Tiene mucho que ver, en su mayoría, en cuestiones cinematográficas, me atrevería yo a decir, porque una de las obras por excelencia dentro del género del cyberpunk, que yo creo que para estas alturas muchos ya vimos, o si no la hemos visto, pues a lo mejor estamos más relacionados con el remake, es la cinta de Blade Runner, una creación de... Ay, se me fue el nombre del director, ¿si me ayudas? De creador de Alien. Ridley Scott. De Ridley Scott, sí, ustedes perdonen, pero tanta información que se me va. Se me cruzan los cables. Ándale, exactamente, hablando de ciencia ficción, y eso que no soy robot. O quizás sí, y no nos hemos dado cuenta y por eso nos atoramos. Oh, rayos. Virus, sistema corrompido. A ver, resetéate, amigo, y ya agarras otra vez. Reset. Sí, les decía que la película de Blade Runner de Ridley Scott es una de las películas por excelencia metidas dentro del género del cyberpunk. Y su soundtrack es quizá uno de los más padres, de los mejores creados en la historia, me atrevería a decir, en cuestiones de música de ciencia ficción. Sí, o sea, a lo mejor hemos tenido muchos soundtracks de películas, por ejemplo, de Steven Spielberg, que son acompañadas de música orquestal, que tiende a manejar mucho la emotividad. Claro. Pero en esos sonidos que fueron creados para la película, que estuvieron a cargo del griego Vangelis, es muy particular. Es el uso de muchos sintetizadores y el ambient y este sonido que permeó también muchísimo dentro de las cuestiones de la música electrónica. Entonces, les digo, el soundtrack de Blade Runner es uno de los catalogados como uno de los mejores, se puede decir. Y pues como más datos de este material del soundtrack de la película, este fue estrenado hasta 1982, casi 10 años después de haberse lanzado la película. Y tiene pues muchas cuestiones que acompañan perfectamente a lo que estás viendo dentro de la película. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver esta película, amigo, o quizá el remake. Son de esas películas que vi en mi adolescencia e infancia. Entonces de pronto también se me cruzan los cables y ya no me acuerdo si ya las vi o las estoy confundiendo con otra. Pero sí, o sea, definitivamente escuchando el soundtrack de Blade Runner, justamente lo que dices, ¿no? Hay una dicotomía entre la música orquestal para algunas escenas. Exacto. Y la música completamente electrónica.
que se utiliza para otras escenas, que justamente creo que ese es el valor agregado del soundtrack de Blade Runner, que es el acompañamiento musical electrónico para ciertas escenas, y eso es lo que te da este ambiente de justamente estar o sentirte en el futuro. Te digo, o sea, muchas de las películas creo que son del cine ochentero, son las que van acompañando toda este soundtrack de la ciencia ficción. Uh-huh. Porque otra película muy, muy característica y muy sonora, también se puede decir, es la película de Tron y su secuela de Tron Legacy. Sí. Y que también existe esta pequeña diferenciación, ¿no? Porque pues la película original precisamente cuenta con una armonía sonora creada por una orquesta, y hacemos el cambio a su secuela Tron Legacy con el sonido creado por uno de los grupos, creo, más sobresalientes de los últimos tiempos, que fue Daft Punk. ¿Que se separarán o no se separarán? Sí, yo creo que sí, ya fue. Porque había la teoría, ¿no? De que a lo mejor era una cuestión ahí de mercadotecnia, de que a lo mejor era algo que iban a sacar nuevo, y otros decían, no, pues no, ya valió Daft Punk. Yo creo que sí, ya ahorita ya se separaron, pero por ahí opino como muchos dicen por ahí, que con el paso de los años se van a volver a reunir y van a sacar una gira que se va a llamar One More Time. Puede ser, esperemos que sí. Sí. Y pues la música, no sé, es muy, muy empleado, ¿no? El sonido de los sintetizadores, creo que es uno de los instrumentos por excelencia que marcan el sonido dentro de las bandas sonoras de la ciencia ficción. Así es. Y también creo que uno de las bandas sonoras que, bueno, hay que hacer aquí diferencia, porque soundtrack y banda sonora son cosas distintas. El soundtrack regularmente son las canciones, digamos, ya hechas y que se toman para una película, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Volver al Futuro, que tiene canciones de bandas que ya existían, entonces las van adaptando a ciertas escenas. Pero la banda sonora es la música compuesta para la película. Entonces ahí son dos cosas distintas. Y la banda sonora, una de las que más me gustan, digo también porque me encanta la película, es esta que van a escuchar un fragmentito porque si no nos botan los derechos de autor. Pero a mí esta banda sonora me gusta porque te hace sentir en el futuro, te hace sentir miedo y es inconfundible. O sea, el sonido de esos sintetizadores que se escuchan, cómo están paneados, la tensión que ustedes pueden sentir es de esas cosas increíbles, y también es de las bandas sonoras que más ha tenido éxito, creo yo. No sé si hasta ahí reconozcan ustedes que nos están escuchando de qué película se trata. Es Terminator. Hasta me dan ganas como de llorar. Te da la nostalgia. Me da la nostalgia porque no sé por qué. Y justo estaba recordando, escuchando esta banda sonora y escenas de la película. Hay como una nostalgia cuando aparece Kyle Reese en la primera versión, bueno, en la primera película, Terminator 1, digamos. Entonces esta nostalgia que tiene Kyle Reese por su futuro, y cuando le cuenta a Sarah Connor cómo es su futuro y cómo los exterminadores andan cazando a los seres humanos, y suena el soundtrack, es como de no sé, se siente una sensación muy extraña a mí. Da esa emotividad al recordar, ¿no? Porque creo que en nuestro caso al menos, muchas de estas películas las pudimos ver cuando éramos niños, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no teníamos la total comprensión de lo que veíamos en pantalla, pero creo que la música era parte importante, y al escucharla pues nos transmite quizá un poco a esa época, ¿no? Sí, y justo, o sea, aquí es donde resaltamos la importancia de la música, porque bueno, al menos en mi caso y justo con esta película, o sea, escuchar esta banda sonora, este tema que estábamos escuchando, es... o sea, te produce una sensación, y ahí la importancia de la banda sonora para la ciencia ficción, porque te sientes como tenso. O sea, imagínate que estás escuchando esta banda sonora
y de repente ladra un perro, porque si ustedes se acuerdan, los perros detectaban a los exterminadores. Entonces suena un perro, esta banda sonora, te sientes tenso, dices, algo va a suceder. En algún momento una máquina va a cobrar vida y nos va ahí a madrear a todos, pero es impresionante la banda sonora y las sensaciones que provoca. Sí, y dentro de las cuestiones de la ciencia ficción, algo que también permeó, me atrevería yo a decir, y que tuvo pues impacto en otras cuestiones tanto cinematográficas como de series. Dentro de la película de Robocop, También. la música, los sonidos dieron peso a una cuestión que se llama o que se le denomina como el leitmotiv, que es la música que acompaña a lo mejor a cierto personaje y que hace énfasis cuando este aparece. Entonces, si escuchas empiezas a escuchar las primeras notas de estas melodías, ya te vas dando cuenta de que va a aparecer tal personaje. Tenemos aquí el tema principal, digamos, de 1987 de Robocop. No sé si este es al que te refieres, amigo, pero vamos a escuchar de todos modos un fragmento. Sí, es parte de. Uh-huh. Es parte de. Es cuando les digo, es que había como una cierta tonadita cada que veías las películas de Robocop. que a los primeros acordes, así tal cual, sentías, ya va a aparecer Robocop aquí. Ya nos salvamos. Ajá. Entonces, y de ahí como que siento que esto permeó para que en otras producciones, pues se llevara a cabo eso, ¿no? Que asociaras a lo mejor determinada pista sonora con algún personaje dentro de la película, serie, lo que sea, el videojuego incluso también. Uh-huh. Sí. Sí, no, y estoy viendo ahorita el cartel precisamente de Robocop y tiene una frase muy, muy chida que dice part man, part machine, all cop. O sea, parte hombre, parte máquina, policía completo. Ay, güey. Ay. Así sí me sentiría seguro, porque con los que nos cuidan aquí en este país está medio complicado. Saludos a todos los policías que nos escuchan y que esperemos que hagan muy bien su trabajo. Agradecemos su desempeño, ¿cómo no? Pero imagínate que tuviéramos un Robocop para nuestro país, no manches, ¿cómo sería, no? Ya lo hubieran desmantelado y lo venderían en partes allá en Tepito. Pues si el mismo Robocop lo desmantelan en una de las películas, ¿no? Y ahora imagínate. Sí. Ay, yo me traumé con esa escena, amigo. Creo que hasta la fecha no la he vuelto a ver porque sí fue como muy traumante cuando lo desmantelan y le hacen cosas. Fue muy horrible. Te digo, nos acordamos de toda esa época, de tenemos todos esos recuerdos. Bueno, y esto hablando porque estamos con esta cuestión del cyberpunk, que es subgénero de la ciencia ficción y que justamente marcó tendencia por las películas y por las bandas sonoras de las películas, porque creo que no serían ni una ni otra si no estuvieran de la mano. O sea, la importancia de la banda sonora para estas películas representantes del cyberpunk pues algo esencial y algo que nos hace recordar siempre estos filmes, amigo. Sí, bastante. Oye, saliéndonos a lo mejor un poquito de la cuestión del cyberpunk, uh-huh. A mí personalmente hay una película que me gusta muchísimo y que tiene que ver precisamente con esta conexión entre la ciencia ficción y la música de la que estamos hablando el día de hoy aquí. Y es Encuentros cercanos del tercer tipo. Ah, sí, cierto, tienes razón. Es una película, bueno, apreciable público, espero que ya la hayan visto. Ya tiene como más de 20 años, o sea, ya podemos hacer spoilers. Yo soy enemigo de los spoilers, pero ya cuando dices, no, o sea, ya es una película que ya tiene un montón de tiempo, ya si no la viste, ya. Exacto. Y les digo que es una película que se me hace muy, muy interesante. El ver precisamente este hecho de que la comunicación se da mediante sonidos, mediante la música. Uh-huh. Es algo que se me hace súper interesante. O sea, ya dejando del lado la cuestión del contenido o de la trama de la película, este punto en específico de la comunicación, de que cómo es que los seres de
pues de otra dimensión, de otro planeta, de otro universo, qué sé yo, puedan llegar a interactuar con los humanos a través de notas musicales, que si no mal recuerdo, para la utilización de la banda sonora, John Williams solamente se enfocó basándose en las primeras 5 notas musicales, y de ahí es de donde parte todo el sonido de la película. Es algo que se me hace en verdad muy, muy, muy padre. Muy creativo por parte de John Williams. Vamos a escuchar un pedacito también de esta banda sonora. Y así planeaban comunicarse con los seres de otro planeta, amigo, con estos sonidos. Sí, eso es lo que se me hace sorprendente. Y pues cuando se puede decir, cuando la realidad rebasa un poco a la ciencia ficción. Ahorita mencionábamos un poco de Vangelis. También, sí. Que es parte importante dentro de la creación del soundtrack de Blade Runner, y que también ha trabajado en muchas otras películas. De hecho, en algún momento la NASA lo contactó para crear ¿cómo se puede decir? La música. Mira, aquí ya tengo bien el dato. Mira, fue en el año de 2001 cuando la NASA lo contactó para encargarle la composición que sirviera como un himno para la misión tripulada a Marte en el 2001 para el Odyssey. Güey, entonces, qué honor, no mames. Entonces fue tanta la clavadez que no se hizo solamente una sola composición, sino que se hizo un disco completo que se llama Mitodea. Uh-huh. Y que posteriormente pues tuvo sus conciertos en vivo y tal, ¿no? Pero es algo bien, bien curioso, que cómo este viaje sirvió de inspiración para crear una obra musical. Ya que la NASA te tome en cuenta, ya, o sea, como compositor de música de este estilo, ya es como, yo creo que tu culmen, ¿no? Ya llegaste a lo máximo, ya, o sea, la NASA, que es la institución que se dedica a la investigación espacial, me tomó en cuenta para componer esta cuestión, ya me puedo morir en paz. Ándale. Y otra película ya un poco más reciente todavía, que es esta película que se llama The Arrival, que es una película donde igual llegan seres de otro planeta y está centrada en el lenguaje. La banda sonora está compuesta por Johan Johansson, y vamos a escuchar un pedacito del track Het Tapot B de esta película, que también esta banda sonora, a mí me gusta mucho. Tenso el asunto para darle ambiente a The Arrival, esta película de encuentros cercanos también, amigo. Y también ahora sí que haciendo el brinco como pues acabas de mencionar, Arrival, que pues relativamente es una película reciente hasta cierto punto. Uh-huh. Otra es Looper, no sé si ya viste esta con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Creo que sí, no me acuerdo. No, creo que no sé. Ajá. Esta película también tiene algo muy particular, que pues todo el soundtrack está armado en su mayoría por capturas de sonidos de la naturaleza también, pero que estos fueron en cierta medida remezclados también para crear estos sonidos más electrónicos, porque generalmente lo que se trabaja en esta fueron percusiones en su mayoría, okay, que saliéndonos un poco de las cuestiones de los sintetizadores o del theremin o de la música orquestal, sino que fue más a percusiones y percusiones no convencionales, porque también se trabajó con metales, con tuberías, con tubos de PVC, y todas estas grabaciones se remezclaron para poder obtener un sonido ya en forma, que fue para acompañar lo que veíamos en pantalla. Y hace ratito les platicábamos sobre estas mujeres que fueron de las primeras compositoras para música de ciencia ficción, y una de ellas, no recuerdo cuál, amigo, no sé si tú te acuerdes, pero una de las que les mencionamos, una de las 3, fue la primera en hacer un loop. O sea, esta cuestión de
un sonido, repetirlo muchas veces, que esté constantemente reproduciéndose, y fue de las primeras en producir estos primeros loops, cosa que también es de reconocerse de manera amplia, amigo. Creo que tengo el dato por aquí a la mano. Es lo que estoy buscando. Pero sí fue una de las tres mujeres que mencionamos hace unos momentos. Precisamente fue a quien se le atribuyó el pues haber hecho el primer loop sonoro, como bien lo dice Lalo. Pero a ver si ahorita lo encuentro, pues ya se los confirmo. Pero fue una de ellas. ¿Fue Daphne Oram o fue Delia Derbyshire o fue también Bebe Baron? Una de las tres fue la primera. Entonces no hay pierde. Una de las tres fue las primeras creadoras de los loops. Y hemos llegado a la parte de las recomendaciones sonoras del buen Marco, que hace esta curaduría de cada tema. Pues les vamos mostrando canciones que creemos que podrían interesarles, y que también está la playlist, amigo. Así es, todas las canciones que vamos a ir mencionando a través del paso de los podcasts, como ustedes bien saben, no podemos ponerles gran parte de las melodías, porque si no nos censuran por el copyright, ¿verdad? Exactamente. Pero estamos creando un playlist precisamente ahí en Spotify, tanto en Twitter como en Facebook. En la parte de arriba ya se encuentra el link hacia este playlist, y ahí vamos a ir anexando semana con semana todos los tracks de los que vayamos hablando aquí en el programa. Y pues precisamente ya hablamos una parte sobre Vangelis y sobre Blade Runner, y es por eso que escogí esta primera canción o este primer track para escuchar un poco, que es el tema de los títulos finales. Ok. Y que tiene cierto, no sé, tiene mucho poder del sintetizador, pero te evoca precisamente a esa. Los buscaron para hacer el sonido, la banda sonora de la película, y esto por recomendación del cineasta Gaspar Noé, porque precisamente uno de ellos había hecho el soundtrack de la película Irreversible. Uh-huh. Entonces fue como recomendación y para el director de Tron Legacy, y entonces ya fue como se contactó y se les encomendó hacer el soundtrack para esta película. Y pues vamos a escuchar este track que se llama The Rest, y regresamos. Esto es un Blaster. Un poco de Daft Punk. Los vamos a extrañar mucho, ¿o no? Si el futuro va a sonar así, que así suene, amigo. Me gustó esta canción. Que así suene. Pero con Daft Punk, si no, ya no quiero nada del futuro. Porque si suena como la de Terminator, me va a gustar, pero me va a dar miedo. Pero me va a dar miedo, exactamente. Sí, ¿verdad? Como que escuchando el soundtrack a cargo de Daft Punk, como que más que pensar en un futuro fatalista, pues hasta te pones a bailar, ¿no? Exacto. Que ahorita estaba yo acordándome de la película de The Guardians of the Galaxy, Los Guardianes de la Galaxia. Justamente también es una película muy futurista, pero la banda sonora está llena de canciones ya pues setenteras, ¿no? O sea, hay como es que es esta cuestión ahí contrastante de que utilizaron unas rolas bastante retro para una película bastante futurista. Así es. Vamos a hacer un paréntesis aquí. A ver. Amigo, yo te pregunto, porque precisamente desde que acordamos que íbamos a hablar de esto el día de hoy, uh-huh, me surgió cierta duda, ¿no? A ver. ¿Las naves espaciales de las películas futuristas tienen reproductor de música? Pues debería, ¿no? Por ejemplo, en la Milano, la nave de Guardians of the Galaxy, uh-huh, obviamente todo el tiempo se ve que están escuchando música, ¿no? Pero también me pone a pensar esto de que si las naves pues son el futuro de los autos, y pues acostumbramos a escuchar música en el auto, las naves tienen sus reproductores de música. me causó mucho ruido eso, Tienen su reproductor de discos, porque ves que los coches son los únicos que todavía les ponen el reproductor de discos, a lo mejor. Y también es que hay un contraste interesante, porque por ejemplo el halcón milenario es como muy moderno, pero también es viejito, pero no sé, o sea, es como que yo sí me imagino a Harrison Ford
poniendo un disco y bailando ahí con Chewbacca y sonos. Poniendo un 8-track, ¿no? Ándale. Un cartucho de 8 pistas o algo así. Conecta mi USB, mi micro USB, porque no tiene USB-C el halcón milenario. Exacto, ¿será que el halcón milenario tiene Bluetooth para que mandes tu música desde tu teléfono? No, man. Hay que preguntárselo a George Lucas. Exacto. Y para cerrar como último track, ya les mencioné que una de mis películas favoritas de ciencia ficción, por esta cuestión de la relación música-ciencia ficción, es Encuentros cercanos del tercer tipo. Pues aquí Lalo ya no sonó parte del... Bueno, más bien los sonidos característicos dentro de esta película con los que se trata de generar la comunicación. Uh-huh. Y pues traigo un track de esta misma pista, mejorado hasta cierto punto por el músico norteamericano Jim Page. Él es un arreglista, fue un arreglista, productor, músico que trabajó con muchísima gente. Trabajó con Donna Summer, llegó a trabajar con Barry White, con los Supremes, con Barbara Streisand, con Aretha Franklin. O sea, con muchísima gente de la música. Nada más. Nada más. Y de hecho, él tiene una mezcla de algunos tracks que pertenecen a esta película y con una tonalidad un tanto... O sea, si la tonada de Encuentros cercanos del tercer tipo se nos hace amigable, con esta reversión un tanto a lo mejor pegada al funk y al disco, se nos va a hacer todavía más amigable. Así que escuchemos un poco de Jim Page y este track de Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Qué te pareció, Lalo? ¿Un poquito para bailar? Y pues, parecido a lo de Daft Punk, ¿no? Con esta sensación como de querer levantarte un poco a danzar, pero igual transportándote un poco al futuro. Exacto. Es a lo mejor partimos de la misma idea del afrofuturismo, ¿no? Exactamente, sí, relacionado con eso. Pues así es. Estas son pues algunas de las curiosidades, pistas sonoras, tracks que quise compartirles el día de hoy, referente a esta relación tan intrínseca que existe entre la música de ciencia ficción. Y también me atrevería, no sé qué otra cosa tengas planeada comentar, amigo, pero también la ciencia ficción permeó a artistas al grado de crear conceptos, de crear álbums relacionados o empapados de la ciencia ficción, como el caso de David Bowie. También. Sí, es que ya es también otro terreno muy, muy amplio. Muse también tiene, digamos, álbumes dedicados a esta cuestión de la ciencia ficción. En el caso de, de la ciudad que somos natales, que es Ciudad de Puebla, México, esta banda Teleflora tiene discos también completamente que son como una especie de historia totalmente de ciencia ficción. Entonces ese ya es otro apartado mucho más amplio todavía, o igual de amplio que de música hecha para filmes y estas cuestiones. Pues artistas que han hecho álbumes dedicados a la ciencia ficción también es otro cantar, amigo. Sí, eso es y es meternos en otro universo a fin de cuentas, ¿verdad? Esto ya es cuestión de otro, así podríamos decir, esto ya es otro universo. Exacto. Que esperemos, pues, bueno, no esperamos, sino que es dentro de las recomendaciones, dentro de la curaduría sonora que vamos a presentar podcast tras podcast, pues ahí les vamos a ir anexando algunas de estas cuestiones, porque en definitivamente la ciencia ficción permea muchísimo la música. Ahí estuvo este podcast de la ciencia ficción y la música, que evidentemente nos quedamos muy cortos, pero les quisimos compartir algunos datos curiosos e interesantes que ojalá lo disfruten, ojalá les haga interesarse por querer ver pues quiénes son los que componen estos sonidos que nos acompañan en las películas y en nuestra imaginación. Así que vámonos, amigo, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Sound Blaster MX, en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Spotify. Así nos encuentran, amigo.
Y muy probablemente también en Instagram próximamente, ¿no? Próximamente vamos a estar subiendo fotos de lo que hacemos todos los días. TikToks, ¿no es cierto? Dale, pues ahí a ver qué se nos ocurre, pero ahí vamos a estar subiendo cosillas a las redes sociales, pero mientras en estas que les acabamos de mencionar como Sound Blaster MX. Ahora sí, despídete, amigo. Pues un gusto haber compartido nuevamente el día de hoy contigo, Lalo, y pues un saludo a todos nuestros nerd chidos que nos escuchan, y pues ya saben, ahí también en las redes compártanos de quién quieren que hablemos por aquí. Todas las propuestas son bienvenidas. Así es, déjenos sus comentarios, saludos, sugerencias de algo que quieran, de algún tema en específico que quieran hablar, que quieran que hablemos. Entonces, digo que quieran hablar porque hasta siento que están con nosotros, amigo. Toda la comunidad nerd chida que se haga presente, y lo único que les pedimos es que compartan este trabajo, que compartan este podcast para que Sound Blaster llegue a más oídos y llegue a más universos. Así que vámonos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Sound Blaster.